Al igual que en la época antigua, no siempre el pueblo de Dios estaba listo para sus acciones, incluso para discernir lo que va a suceder. Si puedo llamar su atención de nuevo a la época en que los dos discípulos desataron el burro y lo trajeron a Jesús, y él llevó al burro al templo de Jerusalén, cuando en realidad él estaba profetizando en una acción. Jesús está profetizando ahora en su segunda venida, mediante la acción de entrar montado a Jerusalén. Habían todo tipo de personas en el templo ocupadas con el negocio del templo. Estaban ocupadas haciendo sus cosas, las cosas del sacrificio por ahí, haciendo todo tipo de cosas. Estaban los sacerdotes y la Torá, y los que estaban hablando probablemente y predicando la palabra, y no tenían ni idea de su tiempo. Hay un tiempo especial de grupo en el templo en ese momento, los que vendían palomas. Estaban haciendo sus cosas normales. Lo que ellos hacían en el templo en realidad era proporcionar los animales para el sacrificio. Así que hacían algo bueno. Y estaban ocupados haciendo esto cuando Jesús llegó al templo. Para ellos eran negocios, como de costumbre, en el día equivocado. No tenían ningún discernimiento de lo que estaba sucediendo realmente. Que Jesús, el Señor de señores, en realidad estaba llegando a su casa. No tenían ni idea. Estaban haciendo sus negocios como de costumbre. Y a menudo, este es el problema de la iglesia. Tenemos nuestras actividades, encuentros juveniles, campañas de avivamiento, reuniones de la iglesia, y no entendemos lo que realmente está pasando, porque tenemos nuestra actividad, al igual que los que vendían palomas en el templo. Y si nos fijamos en ellos, cuando los miro, puedo ver que tenían varios tipos de problemas. Si tan solo los utilizo como un ejemplo ahora. Eran negocios como de costumbre en el momento equivocado, ya que Jesús venía. Ellos no reconocieron el dueño de la casa cuando llegó. No tenían la visión espiritual. No tenían ningún discernimiento. Solo estaban haciendo la cosa que siempre habían estado haciendo, la venta de palomas. Y era bueno en cierto modo. Ellos no tenían ninguna comprensión de la época, no se conectaron a la dimensión profética del tiempo. Porque si lo hubieran hecho, al igual que Simón, cuando él estaba por la unción del Espíritu Santo, entrando en el templo, celebrando a Jesús, y él dice, mis ojos han visto, he visto ahora, puedo ir a casa. Él estaba conectado. Sabía que había algo más en juego que un niño llegando al templo. Pero los vendedores de palomas no lo sabían. Así que no entendieron el tiempo profético. Estaban totalmente inconscientes proféticamente. Ellos no tenían un discernimiento. Y por lo tanto no podían ver al Rey de Reyes. Él no era más que otro hombre que llegaba con un asno, a pesar de que estaba cantando y gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo eso, siguieron vendiendo palomas. Y ellos no reconocieron la ordenanza de la casa. De hecho, todo lo que hicieron fue descalificado. ¿Lo oyen? Es posible, incluso, en el cuerpo de Cristo hoy en día, está totalmente descalificado a pesar de que estamos haciendo las cosas buenas, porque estamos totalmente desconectados de lo que Dios está haciendo. Y he aprendido una lección del Señor cuando dice, asume la responsabilidad como si tuvieras la autoridad, pero nunca llegas al poder.
Eso es una cosa. La otra cosa es, si ustedes quieren vivir en el poder de Dios, deben discernir los propósitos de Dios y moverse en los propósitos de Dios, porque es dentro de los propósitos de Dios que está el poder. Es muy simple. Pero si estoy ocupado haciendo mis cosas, todo es descalificado. Y estás totalmente desconectado de los propósitos que Dios ha ordenado en el cielo. Y así a veces, cuando estamos tratando con el tema de la guerra espiritual, ¿puedo ponerles una prueba? Sean honestos conmigo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Chernobyl y el accidente del reactor nuclear en Rusia que se fundió? ¿Puedo ver sus manos? No son muchos, ¿eh? Ustedes no estaban conectados, ni siquiera con el nombre, ni siquiera con la noticia. Sucedió cuando las mayores catástrofes de la humanidad, con el reactor nuclear de Chernobyl, que se volvió loco y se quemó y estaba en el sarcófago grande hoy de cemento. Es tan grande, tan pesado, que hunde lentamente a través de la corteza de la Tierra. Ahora, cuando este accidente vino, no vino por una especie de accidente, a pesar de que fue un accidente. Luego llegó un momento muy particular. Se produjo justo un mes antes de la declaración de Perestroika y la de Glasnost, la semana anterior. Y para nosotros, que habíamos estado de gira en Rusia durante la era de Stalin, en los bosques de Rusia, orando en buscar la mente del Señor, incluso llegando al punto de registrar la palabra de Dios en las piedras, proclamando la palabra de Dios en esa nación. Para nosotros, esto no fue una sorpresa. Cuando el accidente de Chernobyl vino, entendimos ahora es el punto de inflexión en la historia. Y entendimos esto de este pasaje. Permítame que lea para ustedes. Ya que está registrado, este accidente se registra en el libro de Apocalipsis. Si van al libro de Apocalipsis, capítulo 8 y 10, se puede ver lo que dice. Se habla de la tercera trompeta. Y las aguas golpearon. Y aquí está lo que dice. Y el tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra Chernobyl? Ajenjo. En el espíritu discernimos que se trataba de un cambio en la historia del hombre. Cuando esto sucedió, porque habíamos tenido una historia anterior, habíamos estado ahí orando, con el riesgo de ir a la cárcel. Y yo he estado en situaciones como esa, donde los criterios para saber si se pertenecía a una iglesia o no, era la capacidad de discernir cuando la iglesia se reunía y dónde, debido a que estaba en el bosque en algún lugar. Si no se podía escuchar eso y ser llevado hasta el lugar adecuado en el momento adecuado, no pertenecías a la iglesia. Era una cosa simple. Por lo tanto, habíamos estado en Rusia, conectados con el cuerpo de Cristo que vivía en esas condiciones durante la época de Stalin. Y a medida que habíamos orado y esperado en el Señor realmente nos abrió el entendimiento. Llegara un momento, después de 70 años, dice. Así que permítame leerlo para ustedes. En Isaías. Voy a leer eso. Isaías 23 y 15. Ahora se trata de Rusia.
en nuestro tiempo, o la Unión Soviética. Y esto es lo que Isaías 23:15 dice. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en el olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como una ramera. Tomará una arpa y rodeará la ciudad. Oh, ramera olvidada, haz una buena melodía. Reitera la canción para que seas recordada. Y acordará que el fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistas espléndidamente. Ahora bien, si observan este pasaje, puede ver que se dirige a Tiro. ¿Y qué es Tiro? Fue un centro financiero de su tiempo. ¿Qué fue la Unión Soviética? Era un sistema financiero. El comunismo. Y habla de un tiempo de 70 años, y después de 70 años, habría un cambio. Ahora, como ustedes saben, la Revolución Rusa tuvo lugar en 1970. Y en 1987, la semana antes de la declaración de Gorbachev de la perestroika y la glasnost, el accidente tuvo lugar. Y sabíamos ahora que el Señor estaba señalando el nuevo tiempo. Y sabíamos exactamente, ahora esta palabra va a ser cumplida. Habrá una tremenda liberación. Se va a desintegrar este antiguo reino, la Unión Soviética, y Dios se ocupará de él. Así que desde entonces, tengo un amigo que ha establecido más de 6,000 iglesias solo en Rusia. Hubo una tremenda liberación cuando Gorbachev dio la vuelta al mundo. ¿Se acuerdan cómo era antes? Ya ha visto a estos chicos rusos. No se podía ver un destello en sus ojos. Se quedaba en la tribuna de la Plaza Roja y se podía discernir si estaban vivos o simplemente estaban apoyados. Y aquí de pronto Gorbachev va por todo el mundo. Él era encantador. Era como la prostituta cantando paz, 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 cantando, para ver si podía ser recordado. Y entonces Dios comenzó a comerciar. Voy a decir esto solo para nosotros como una prueba. ¿Entendieron esto cuando sucedió? ¿O es una sorpresa hasta ahora? ¿Está desconectado o conectado a los propósitos de Dios? ¿Te importa como a Él le importa? Saben, Dios es muy peculiar cuando habla de las naciones. Dice, dile a mi hija de Tiro, di a mi hija Egipto, di a mi hija de Sión. ¿Qué es esto? Él habla acerca de las personas. Es un individuo con una entidad corporativa. Dile a los uigures, la gente en China. Ellos son una identidad ante el Señor. Ahora, ¿quién se conecta con el Señor en el nombre de un pueblo? ¿A quién le importa? Dios está haciendo cosas grandes cuando empieza a conectarse con Él. Y te voy a contar una pequeña historia ahora. Se trata de un testimonio. Una mañana mientras me afeitaba en el baño, no era muy espiritual. Estaba solo afeitándome. Y de repente la palabra del Señor vino sobre mí. Y fue a partir de esta palabra. Y esta será paz, dice el Señor. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare a nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastará la tierra de Asiria a espada,
y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos liberará del asirio, cuando viniera en contra de nuestra tierra y ahora nuestros confines. Esta palabra vino a mí mientras me afectaba. Y yo había oído hablar de un amigo mío que en realidad había tenido en su corazón ir a Irak en oración. Lo llamé, le dije, escucha, el Señor me ha estado hablando esta mañana. ¿Cuántos de ustedes van a ir a Irak? Y él dijo, por desgracia, solo 14. Le dije, no, hoy somos 15, porque el Señor me ha ordenado que vaya contigo. Y tú sabes que dice la Escritura, déjame leer de nuevo. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare a nuestros palacios, esta es una palabra para Israel. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. 7 y 8 son 15. Así que su respuesta fue esta. Bueno, voy a decir que esta es la palabra de calificación. Nadie podía entrar en el viaje que no hubiera sido capaz de escuchar esta palabra. Así que venimos de todos los rincones del mundo, terminando en Estambul, en Turquía, reunidos por primera vez, algunos de nosotros. ¿Y quiénes estaban ahí? 7 pastores, los 7 pastores y 8 hombres principales. Y todos llegamos a Irak. El día de la cumbre de los árabes estaba en Irak. Cerraron todo el país, pero como ellos pensaban que éramos arqueólogos, porque habíamos dicho que queríamos visitar todas las puertas de Nimrod. Nimrod fue uno de los que comenzó a sentar las bases de Babilonia y otras ciudades grandes, como Nínive, que queríamos ver las puertas. Queríamos ver los lugares arqueológicos, dijimos. Sin embargo, el mandato del Señor iba a ser la guerra con la espada del Espíritu en las puertas del enemigo. No lo sabían. Pensaban que éramos arqueólogos. Así que mientras habíamos comprado nuestros boletos a través de una empresa en París, que se declaró en quiebra inmediatamente después, no pudieron enterarse que llegábamos. Cada uno de los otros visitantes de la nación era dado a conocer, porque todos los jefes de Estado en el mundo árabe estaban en Irak en ese momento. Era una cuestión de seguridad. Pero llegamos porque no pudieron llegar hasta nosotros. Así que ahora comenzaba un largo viaje de 2 semanas en un autobús, sin aire acondicionado. Estaba a 50 grados. Y para un pingüino como yo, les digo, nunca había tenido un viaje más difícil en mi vida. Recorrimos todo el Irak. Visitamos todas las puertas de Nimrod. Tuvimos una vigilia de oración. Cada tercera hora, todo el mundo tenía que decir la oración que abarcaba a todos todo el día. Independientemente de dónde estábamos, puesto que ahora éramos observados por la policía secreta, ya que ni siquiera podíamos hablar abiertamente, también teníamos a la policía secreta también estacionada en el bus. Ellos no sabían lo que estábamos haciendo. Miren, tuvimos que utilizar incluso palabras en código. Así que cuando tomamos autoridad sobre Saddam Hussein, lo llamábamos Amán. Al igual que en el libro de Esther. Saben, Amán era el que estaba haciendo un asalto a los judíos, por lo que le llamábamos Amán. Y Yasir Arafat, que se encontraba en el país al mismo tiempo, lo llamábamos el hombrecito gordo. Y cuando orábamos por Israel, lo llamábamos los amigos de Miguel, por el arcángel Miguel que vigilaba a Israel. Por eso los amigos de Miguel. Y cuando sentíamos que queríamos gritar en oración y dar gloria al Señor y gritar aleluya, decíamos Honolulu. La policía secreta en realidad estaba con nosotros todo el tiempo,
nos volvieron locos acerca de esta cosa de Honolulu. Y al final alguien había llegado a una camiseta que decía Honolulu en ella. Y la policía secreta se puso ahí. Cuando llegamos a la puerta de Babilonia y entramos a la ciudad de Babilonia, ese es el mismo lugar donde Daniel estuvo, en las mismas habitaciones allá. Yo he estado ahí mientras caminábamos por las puertas de Babilonia. La policía secreta dijo que estábamos ahí para hacer la guerra, y él ni lo sabía. No entendía. Dijo mientras atravesábamos, vamos a gritar Honolulu 3 veces mientras atravesábamos. Así que gritamos, Honolulu, Honolulu, Honolulu. El Señor nos dio instrucciones para que fuéramos a hacer la guerra en el reino de los espíritus por la comunión. Eso es un acto de guerra, en un sentido. Cuando lo haces a los ojos del enemigo, se toma una postura. Así que le dijimos al conductor del autobús y a los guías de la policía secreta que íbamos a hacer un picnic. Así que llevamos un poco de vino y pan. Y luego nos dijimos entre nosotros, si los árabes están llegando, porque ustedes saben, tan pronto como se entran en el reino espiritual, los poseídos demoníacos llegan en montones. Si eso ocurre aquí, dijimos, esto es la puerta de Babilonia ahora. Si sucede entonces, solo tendremos que cambiar y hablar en lenguas, y continuar, y tener una conversación, pero hablar en lenguas. Y por supuesto, tan pronto como leímos las Escrituras, tan pronto como empezamos a tocar las cosas en el Espíritu, 100 árabes llegaron, por lo menos. Y nos estaban desplazando, por lo que cambiamos y hablamos en lengua. Entonces uno respondía, solo teníamos que una conversación. Estábamos bebiendo y comiendo el pan. Y luego, al final nos pareció que debíamos tomar una copa doble de la ira de Dios. Dale a ella Babilonia, como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella. Esto está en la Biblia. Así que tomamos una copa doble de vino de la comunión, y en realidad la vertimos en las puertas de Babilonia. Y cuando lo habíamos hecho, el Espíritu Santo vino sobre uno de los hermanos y profetizó y dijo, dentro de 40 días, a partir de ahora, voy a tratar con esta nación, dice el Señor. Se va a cambiar el curso de la historia. Y sabíamos, tuvimos en cuenta el día, y luego pasó 40 días a partir del mismo. Esa fue la invasión de Kuwait. En el 40º día, Saddam Hussein llevó a su ejército e invadió Kuwait. Y entonces ustedes saben lo que pasó con Israel. Con el fin de encubrir lo que había tratado de tomar Kuwait por su propio beneficio económico, tenía que atraer la comunidad mundial. Y pensó que podría hacer eso, y al menos con el mundo árabe, al atacar a Israel. Así que todos los misiles iban a Israel. Pero ya hemos estado ahí con una protección. Y digo para la gloria de Dios, a pesar de que cientos, si no miles de misiles Scott estuvieran entrando a Israel, no hubieron muertos por los misiles Scott. Hubo 2 muertos. Uno murió por ataque al corazón por el miedo. Y el otro murió a causa de un accidente de vehículo en un ataque de misiles Scott. Sin embargo, ninguno murió. Hubo un incidente en una guardería para niños, cientos de niños. Y todo el edificio fue golpeado por un cohete Scott. Y el edificio se derrumbó por completo y se cayeron las paredes, pero el muro se arqueó sobre los niños. No hubo heridos. ¿Por qué? Debido a que Dios había provisto, de hecho, la protección. Fue en el reino espiritual. Estábamos conectados con esto, sabíamos lo que iba a suceder, ¿ven? Y creo que a medida que entrábamos en el nuevo nivel de responsabilidad,
caminando con el Señor, lo único que les puedo dar son unos pedacitos porque es demasiado. Y no me atrevo a compartir todas esas cosas que hemos experimentado. Pero puedo decirles que he estado en Ur, he estado en la misma casa donde vivió Abraham. Todavía es una ruina que está marcada. Aquí es donde él vivió y en donde salió. Yo he estado ahí. Y hemos estado hablando la palabra de Dios en esa misma casa. Y por primera vez en mi vida vi lo que significa perder tu posición en Dios. Toda la zona alrededor de Ur está simplemente devastada. Y puedo entender por qué, porque algunas de las prácticas, de hecho, se practicaban en la época de Abraham, eran absolutamente horribles. Cuando el rey murió, enterraron vivos a todos sus siervos con el rey. 180 personas para que sirvieran al cuerpo sin vida en el Hades. Esta es la práctica durante el tiempo de Abraham. Así que entendieron por qué él tenía que salir. Pero eran tan ricas en arqueología esta área. Era cerámica por todas partes. Me refiero a la cerámica, piezas de cerámica por todas partes, como en Babilonia, que estaban cubiertas solo con cerámica. Y el Señor me había dicho, no toques lo que he condenado. Y recuerdo que uno de los hermanos, y estoy diciendo esto para que entiendan que estamos tratando con cosas que son reales. Uno de los hermanos era de Finlandia. En la casa donde vivía Abraham, encontró este pequeño trozo de cerámica y quiso tener un pequeño trofeo para llevar a su casa. Así que tuvo una especie de oración y dijo, a pesar de las instrucciones de los líderes que habían dicho que era muy claramente no tocar lo que Dios había condenado, él hizo esta especie de oración. Señor, ¿no hay problema si tomo esta pieza de cerámica y la llevo a casa? Y él sintió que el Señor le dijo que estaba bien. Él quería darse un gusto. Así que tomó esta pieza de cerámica y la metió en su bolsillo. Cuando volábamos desde Basora hasta Bagdad, porque teníamos que hacerlo, esto fue el último lugar, volamos de regreso ahora. Este hombre se puso tan gravemente enfermo, pensé que iba a morir. Y él gritaba en el avión, mi cabeza está explotando, mi cabeza está explotando. Y vomitaba y estaba por todo el lugar. Y finalmente se desmayó. Así que cuando finalmente llegamos a la pista, habíamos aterrizado, lo sacamos y una vez más se desmayó en la pista. Y yo pensé que iba a morir. Yo nunca había visto a alguien gravemente enfermo. Así que dijimos, Señor, ¿qué es? Y el Señor le reveló a uno de nosotros que él tenía un pedazo de las cosas malditas en el bolsillo. Así que lo registramos, ya que estaba inconsciente. Y vimos este pequeño trozo de cerámica, y en el nombre de Jesús lo aplastamos. Y luego le ordenamos ponerse en pie y fue curado inmediatamente. Ahora estoy diciendo esto porque ahora el Señor se ocupa de las naciones. Él no solo se ocupa de las personas. Hay tiempos y también épocas para las naciones, al igual para Rusia. Y les digo esto, ha estado un momento para el mundo musulmán. Ha llegado el momento. Y voy a compartir con ustedes un poco más sobre esto en otra sesión, porque creo que ha llegado un momento para el mundo musulmán. Pero estoy absolutamente seguro de que ustedes lo saben, porque esta intervención en la oración, Dios protegió a Israel, como dijo lo que haría. Y lo asombroso fue que en cada estación donde fuimos, Saddam Hussein llegó también. Lo vimos en todas las ciudades que llegamos. Y por cierto, cuando estuvimos dentro de Babilonia, en cierto modo, me alejé un poco, porque yo había estado en una gran sala donde Daniel había estado contra el rey de Nabucodonosor. Y estaba envuelto en el pensamiento.
cómo este hombre, en esta sociedad perversa, en realidad podría ser el ejemplo más extraordinario de la limpieza y la sabiduría, y la pureza en el reino espiritual, a pesar de que era primer ministro de la nación. ¿Cómo es esto posible? Yo estaba envuelto por completo en estos pensamientos, de pie frente a esta tribuna donde él estuvo de pie, interpretando esta visión de las estatuas y todas esas cosas. Así que llegué a un poco detrás del grupo y vi a la distancia, cuando el grupo se reunía, y un hombre en medio del grupo estaba vestido con un uniforme del ejército y puso atención a esta manera. También tuve en ese momento, esto fue antes de Ur, también había puesto una pequeña pieza de cerámica en mi bolsillo, porque yo quería traer algo a casa. Estaba en Babilonia. Esto fue antes de la instrucción, pero sentí que tal vez esto no estaba perdido, porque este es un tesoro arqueológico. Así que sentí que tal vez el guardián que estaba en ese lugar estaba ahí de pie y se veía severo. Estaba de pie diciéndole al grupo que no pueden tomar cualquier cosa. Y cuando me acerqué, él no estaba ahí. Y cuando llegué al grupo dije, ¿dónde está? ¿Quién? Dijeron. El general. Ay, no hemos visto a ningún general. Estaba vestido como este. No, dijeron, no ha estado aquí. Y a medida que nos alejábamos del lugar, había un gran cuadro de San Hussein, en el mismo traje, de pie en la misma posición. Y yo sabía que espiritualmente hablando, yo lo había visto, justo en medio de nosotros. Digo esto para que ustedes puedan entender de alguna manera de las cosas que se pueden entrar cuando lidias con los problemas reales de los grupos de personas. Cuando uno corta el cordón en el sistema radicular de generaciones de pecado, podría encontrar ciertas cosas que no pueden superar con la sabiduría, la inteligencia ni nada, sino por la sangre de Jesús. Y por lo tanto, tenemos que estar entrenados. No creo que cada uno de nosotros comience en el mundo árabe. Creo que vamos a tener que empezar en las pequeñas cosas. Y les digo una cosa, si tu vida no está en orden, y quiero decir en todo, si está un poco torcida la armadura, allí es donde vas a ser golpeado. Y el principio de la palabra es este. Cuando la obediencia se ha establecido en ti, entonces estamos listos para hacer frente a toda desobediencia. Si tú y yo estamos caminando en la obediencia total a Dios, tienes autoridad. Tu palabra realizará la tarea. Cuando ustedes hablan en el Espíritu, cuando oyen a Dios y lo hablan, va a suceder. Porque Dios respalda la palabra. Y cuando la palabra rema en ti y se habla, te digo, las cosas están sucediendo. He visto cosas. Creo que puedo decir esto. Este fue el comienzo de una larga gira que en realidad nos llevó a todos los centros financieros. Babilonia es un sistema financiero en el mundo. Si leen Apocalipsis 18, pueden ver la caída de Babilonia, y es descrita como una catástrofe financiera. El mundo se dirige hacia allá. Así que sentimos que el Señor estaba diciendo de Babilonia, el principio, todos los centros financieros del mundo, y yo he estado ahí, en la guerra espiritual, y cuando estuvimos afuera en la Bolsa de Valores de Tokio, el Señor nos había hablado a nosotros a través de la palabra que regirá con vara de hierro. Y nos había hablado a nosotros de una palabra que habla de todos los toros de Basán. Y los toros de Basán habla sobre el orgullo. Y saben, incluso en el mundo de las finanzas, el toro es el símbolo de la prosperidad. Y el Señor nos dijo, ahora maten ese toro. Cuando estábamos fuera de la bolsa de valores,
Teníamos ahora un pequeño toro. No era un toro vivo, era un toro de porcelana. Teníamos una vara de hierro. Y este sábado, en el nombre de Jesús, estrellamos el toro fuera de la bolsa de valores de Tokio. ¿Y saben lo que vino después de esto? Llegó el lunes. Fue el lunes negro, cuando todo el sistema financiero casi se derrumbó en el mundo entero. Les diré que cuando se aprende a moverse en esta dimensión, no se hablan muchas palabras. Y hay una cosa con la que voy a terminar. Cuando traten esto, si el Señor los conduce a este nivel de la guerra, les recomiendo que nunca salgan de la palabra de Dios en las Escrituras. No vengan con sus propias ideas. Eso es peligroso. Cuando oren, oren la palabra. Muévanse en la palabra. Porque todo, no hay nada nuevo, se dice en las Escrituras. Si nos fijamos en Eclesiastés, habla de esto. ¿Hay algo que se puede decir? Mira, ¿esto es nuevo? ¿Ya ha sido en los tiempos antiguos? ¿Antes de nosotros? Ahora todas las cosas que necesitan para su guerra espiritual, incluso para las oraciones, se encuentran en las Escrituras. No salgas y esperes hasta que tengas la revelación de la palabra. ¿Cuál es la palabra a aplicar? Y eso es como un mazazo. Si va a cambiar el curso de la historia, y por cierto la palabra es muy clara y dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que si quieren estar conectados con el Señor, para caminar en el otro nivel, esto va más allá de un pensamiento personal, les digo. Está más allá de repartir tratados. Me refiero al valor de las cosas. Olviden esas cosas, pero no se puede caminar ahí hasta que tengan la experiencia de obediencia. Es imposible. Y oro para que ustedes están siendo enviados, afectando a las naciones y grupos de personas, sean capaces de discernir en la dimensión espiritual cuál es el propósito del Señor, para que puedan conectarse con sus fines y ver aquellas con las que son valores eternos. La voluntad de Dios desde la eternidad que se manifiesta a través de la obediencia de ustedes. Esa es mi oración. Y pido que Dios levante a los que van mucho más allá, porque estamos entrando en aguas desconocidas y tenemos que caminar en novedad de vida. Que el Señor los bendiga a medida que se humillan y caminan con Él. Amén.